El tema para este día es el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo. No voy a hablar del anticristo, voy a hablar del espíritu del anticristo. Son dos cosas diferentes. Para eso voy a pedirle que vaya a la carta de Primera de Juan. Primera carta de Juan. Como siempre, lo que tiene en su Biblia bilingüe, First John, Primera de Juan, chapter 2, verse 18, capítulo 2, verso 18. Vamos a leer dos textos, 2:18 y luego vaya conmigo al 4:3. Chapter 4, verse 3. Entonces tenemos 2:18 y 4:3. Dos textos que nos hablan del espíritu, no del anticristo, sino del espíritu. Y vamos a estudiar eso esta mañana. Si lo tiene, dice amén. Empezamos entonces leyendo 2:18 de Primera de Juan. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Dice ahí, ya han surgido. Vamos a 4:3. Dice 4:3 de 1 Juan. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Pero ¿qué dice? Y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El espíritu del anticristo, no el anticristo, pero el espíritu del anticristo. Vamos a estudiar ese tema esta mañana. Gloria al Señor. Muchos anticristos, dice el primer versículo que leímos, ya han salido. Desde Juan, desde esa época ya el Espíritu Santo revela que se mueve en el mundo esa influencia, eso que se llama el espíritu del anticristo. Por otro lado, tenemos un texto que ya hemos leído en mensajes anteriores, pero vamos a leer porque también nos habla de lo que ya está pasando con el espíritu del anticristo. Me refiero a 2 Tesalonicenses 2:7. 2 Tesalonicenses, chapter 2, verse 7. Capítulo 2, verso 7. ¿Qué dice Pablo ahora? No solo Juan, sino Pablo revela que algo ya está aquí en el mundo. Dice, porque ya está en acción, mire, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Detrás de ese misterio de la iniquidad, ahí está el espíritu del anticristo. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La primera parte es la que me interesa. Tanto Juan como Pablo revelan que ya se está moviendo algo que Juan le llama el espíritu del anticristo y Juan le llama el espíritu y Pablo le llama el misterio de la iniquidad. Para mí es la misma cosa. Y precisamente, ¿por qué viene primero el espíritu del anticristo? Porque viene a preparar la llegada de la persona, del personaje del anticristo. De la misma manera que el Señor mandó al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo preparará a la iglesia para la llegada del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pues de la misma manera el anticristo, Satanás, se ha preparado para la llegada de su personaje maligno, enviando al mundo una influencia que se llama el espíritu del anticristo. ¿Qué es lo primero que ha hecho el espíritu del anticristo? Desde que comenzó a operar, ha promovido el espíritu del anticristo en el mundo lo que le podemos llamar las alianzas humanas. Es decir, ha preparado y está preparando vamos a llamarla esta mañana, una organización global. Porque la llegada del anticristo, cuando él venga, él quiere tener al mundo a sus pies. Y entonces antes de que él venga, se va a ir preparando las condiciones para que él pueda gobernar. Entonces lo primero que está impulsando en el mundo, sin darse cuenta la humanidad, es que se están aliando, se están asociando. Cada día más se están uniendo, ¿verdad? Para tener esa, vamos a decirlo ahí, esa estructura del mundo unificada, la organización global. Voy a ir a un texto de Daniel, capítulo 2, verso 41 en delante. Daniel 2, 41 en delante. Daniel chapter 2, verse 41. Dice ahí, vamos a ver que vio ahí
algo que iba a suceder en los últimos días, Daniel. Dice así: y lo que viste de los pies y los dedos, está hablando de una estatua que vio el rey Nabucodonosor, y que entonces le describe qué es los pies de esa estatua. Dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Oiga bien cómo será el mundo de los últimos tiempos. Un reino, le llama uno, pero dice dividido. Mas habrá en él algo de fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino, no dice los reinos, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Verso 43. Así como vistes el hierro mezclado con barro, ¿qué dice el Señor? Se mezclarán por medio de alianzas humanas. Esa parte de los pies de la estatua de Nabucodonosor es para nuestros días, nuestros tiempos. Alianzas humanas es lo que revela lo que va a suceder. Y termina diciendo ahí: pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En estos días hubo una de las últimas reuniones de las Naciones Unidas aquí en Nueva York, en Estados Unidos. Y precisamente esa es una de las estructuras que el mundo no se da cuenta que el espíritu del anticristo ha hecho para crear un organismo de Naciones Unidas, que empezó desde el siglo pasado, en 1948. ¿Y qué es lo que sucede? El nombre dice Naciones Unidas, pero no hay más desunión en estos tiempos como nunca antes. Están más divididos que otra cosa. Se cumple la palabra, están unidos con alianzas humanas, pero no se unirán como no se une el hierro con el barro. Ahí están juntos los de izquierda, los de derecha, los verdes, los blancos. Ahí están juntos, unidos, pero de repente hablando uno contra del otro. Sí, alianzas humanas, pero no se mezclan. Así es que las Naciones Unidas, yo verdaderamente, yo le llamaría, de acuerdo al texto que leímos, Organización de Naciones Aliadas, nada más, no unidas, porque no pueden unirse. Ellos no se pueden unir, piensan muy diferente. Es una organización que va a ayudar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso después de que haya un organismo de naciones aliadas? Estas organizaciones aliadas se acordarán, se pondrán en común acuerdo, en consenso, para la llegada de otra etapa que preparará la llegada del personaje que estamos hablando. Y es que después de esta organización, pues lo que vendrá es un gobierno global. Y aquí vamos a empezar mucho a hablar de la palabra global, porque es la palabra que viene sonando de hace muchos años, la globalización. Globalización. Entonces la globalización nos viene preparando para que todos pensemos que es buena la globalización. Qué bueno que todo sea unificado, que todo sea reunido en una sola cosa. Pero la iglesia debe entender que esto es una preparación para la unificación que preparará la llegada del anticristo a la tierra. Así que tenemos una organización global. Mire lo que va a suceder. Las naciones al final nos revela Apocalipsis 17, verso 13. En Apocalipsis 17:13, Revelation 17, verse 13. Ahí tenemos Apocalipsis 17:13. ¿Cuál es el propósito de que las naciones se hayan aliado para lograr este acuerdo común? Mira lo que dice Apocalipsis 17:13. Estos tienen un mismo propósito. Mire, no se ponen de acuerdo ni en cambio climático, ni en terrorismo, ni en política de cualquier cosa, pero se van a poner de acuerdo en esto. En esto estarán, como dicen, en la misma sintonía. Estos tienen un mismo propósito, todas estas naciones. ¿Qué dice, hermano? Y entregarán, repito, y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Simbólicamente es el nombre que se le da al anticristo. Es el nombre con que se le reveló a Juan el personaje maligno del último tiempo. Pero ya vamos entendiendo que las Naciones Unidas es una plataforma que previamente se tiene que preparar para que luego llegue el último punto de acuerdo y diga, bueno, la verdad es que ya no pudimos resolver nada.
La verdad que ya no nos pusimos de acuerdo en nada. Aquí necesitamos un personaje que ponga las reglas para todo el mundo. Entonces van a ponerse de acuerdo en que necesitan uno nada más, una sola cabeza. Y la Escritura habla que llegará el momento en que todos se pondrán de acuerdo y entregarán, dice la palabra claramente, su poder, o sea, su gobierno y su autoridad. Ahí se acabó todo lo que en muchos países hablan, que soberanía nacional, que no sé qué. Ahí le entregarán al anticristo todo su poder y autoridad. Eso es lo que se va preparando. Y quiero decirle de que nosotros podemos decir que hay focos en el mundo político de lo que significa un gobierno totalitario. Un gobierno que tiene una sola autoridad absoluta. Por ejemplo, ya estamos acostumbrados a vivir entre nosotros con los regímenes comunistas, donde nadie puede decir nada y hacer nada si no lo dice la persona, el líder. Ahí está la China comunista, ahí está Corea del Norte y otros similares. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estos son ejemplos de cómo gobernará este líder. Él implantará su voluntad y nadie podrá decirle nada. Él hará lo que él quiera. Él hará su propia voluntad. Así es que los gobiernos que hoy estamos viendo, hermanos, que se están uniendo y de alguna manera llegarán a un consenso, más estos gobiernos totalitarios, simplemente son una antesala, son una preparación para la llegada del gobierno global del anticristo. Estamos viendo ese sistema en estos momentos. La llegada del anticristo también tiene que unificarse por otra vía, no solo lo político. Es decir, el mundo político va a unificarse, va a hacer su parte. Pero hay otra manera en que el Espíritu va a promover la unidad del mundo. ¿Sabe dónde? A través de las religiones. El mundo que está dividido no solo políticamente, sino religiosamente. La gente muy bien dice, yo no me meto a discusión ni en política ni en religión, pero va a haber un día en que todos tendrán una sola política y una sola religión. ¿Y cómo se está preparando ahora? Usted dirá, pero yo no veo, más bien están tantas religiones desunidas. No, no se crea. Nosotros no nos estamos dando cuenta que por debajo ya los líderes mundiales religiosos ya están conversando en común. Ya están platicando. Si no lo cree, pues vaya a buscar y hay mucha información de una palabra que se llama ecumenismo. Busque ese término y lo investiga. El ecumenismo no es más que una estrategia mundial de que todas las religiones, al fin, cansadas de tantas guerras promovidas por la religión, divisiones, van a llegar a decir ya suficiente. Todos hablamos de Dios, todos hablamos de amor, todos hablamos de paz. Ya unifiquemos las religiones y que haya una sola religión. Entonces, ya está en acción el espíritu del anticristo, no solo en la política, sino también en la religión. La religión ya se está preparando, están en conversaciones. Se le conocen otros términos religiones por la paz, como quiera. O sea, se va a sonar bonito. Nosotros podemos decir, pues qué bueno que se unan. Pero esta es una plataforma porque el anticristo no solo querrá gobernar, el anticristo querrá ser adorado como Dios también. Entonces él quiere que las mentes del mundo se vayan preparando, que solo haya una religión, que solo haya un Dios. Pero no se dan cuenta que están preparándose para la religión del anticristo, que se va a proclamar como Dios también. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13:14. Ahí se ve que no solo le van a entregar el poder, como habíamos mencionado, sino que van a promover una sola religión. Apocalipsis 13:14, Revelation 13, verse 4, 13:4 de Apocalipsis. Dice que estas naciones, el mundo entero, adorarán al dragón. El dragón ahí es figura de Satanás. Adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia. Usted sabe quién es la bestia, ¿verdad? El anticristo. Entonces vea que el objetivo final de unir todas las religiones es que tengamos a un solo personaje, una sola religión para adorar. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? O sea, el espíritu del anticristo entonces ahora ya está promoviendo la unidad religiosa como lo está haciendo en la unidad política. Mire cómo la religión está trabajando como instrumento del espíritu del anticristo. Vamos al verso 11 de ese mismo capítulo 13 de Apocalipsis. Verso 11, Apocalipsis 13:11, el verso 11 del mismo capítulo 13. Dice así:
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Entonces, para la llegada del anticristo tiene que surgir otra bestia semejante a un cordero. Todos estamos claros que el cordero representa el animalito de los sacrificios. En otras palabras, el cordero representa la religión aquí. Entonces, la religión se va a tener que organizar, que preparar como una sola. Y dice que este personaje, llamado aquí como un cordero, otra bestia, pero hablaba como dragón. Qué interesante. Una religión que va a tener una manera de hablar distinta a la que nosotros hemos oído hablar desde la religión desde los tiempos antiguos. Es decir, va a hablar de una manera increíble. La religión de repente va a comenzar a sonar como que si no cree ni en Dios. Las religiones van a comenzar a decir, sí, creemos en el matrimonio homosexual. Hablaba como dragón, dice, ¿se da cuenta? Porque de repente van a comenzar a decir, sí, no hay infierno. ¿Entiende? La religión que parece cordero pero habla como dragón es esa religión que va encaminándose a negar las verdades bíblicas porque quiere luego presentar y exaltar al anticristo. ¿Va entendiendo eso, hermano? Entonces estamos hablando aquí de que se está preparando la religión global que va a preparar la llegada también de la única adoración para el anticristo. Pero voy a terminar el verso 12 también de capítulo 13. Verso 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, la religión, la bestia como cordero. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace, mire lo que hace la religión unida, ¿qué es lo que pretende hacer? Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Así es que, hermano, la meta, sin darse cuenta, las religiones mundiales que se están asociando y declarando que no deben haber barreras, ¿verdad? Se oye bonito eso, ¿para qué se divide, verdad? Por Dios, mejor que se unan, pero dése cuenta que es una estrategia del espíritu del anticristo para que luego todos le entreguen la adoración al anticristo. Así que vamos viendo la plataforma política, ahora la religiosa, pero seguimos avanzando. Ahora está entre nosotros ese espíritu que está preparando estas formas. La siguiente que le voy a llamar acá, la tercera estrategia del espíritu del anticristo es preparando a la humanidad para que tenga un antiteísmo global. Es decir, que el mundo en realidad no crea en Dios. Porque mire, si el mundo va a adorar a la bestia, no puede creer y adorar a Dios. Jesús dice que no se puede adorar a los señores, ¿sí o no? O rechaza a uno y adora al otro. Entonces, ¿cómo es eso? Hay religión, pero esta religión ya sabemos que va a entregar su adoración a Satanás y al anticristo. Por lo tanto, por otro lado, el espíritu del anticristo tiene que ir inculcando en el mundo que no hay Dios. Porque de entrada ya el mundo tiene que ir aborreciendo lo de Dios. Tiene que ir aborreciendo al verdadero Dios. Tiene que ir aborreciendo la fe verdadera, la palabra verdadera. ¿Para qué? Para que sus mentes estén preparadas para adorar a ese gran personaje que vendrá. Y no lo puede hacer si usted y yo creemos en Dios. No puede adorar a otro porque sabe, como dijo Jesús, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces tiene que irle quitando al mundo la idea de Dios. Fíjese bien. ¿Y cómo cree que le va quitando la idea de Dios a la humanidad? Sencillo. El mundo cada día, hermano, se está preparando a través de algo que la profecía nos enseñó que se iba a aumentar en los últimos tiempos. ¿Sabe lo que dijo Daniel que se iba a aumentar en los últimos tiempos? La ciencia. La ciencia tan importante, tan buena, porque todo lo que Dios da es bueno. Pero Satanás lo corrompe todo. Y cuando el hombre no tiene a Dios, corrompe aún lo bueno que Dios le da. Entonces la ciencia, en vez de ser algún instrumento de bien, Satanás, el espíritu del anticristo, usará y ha venido usando la ciencia para negar a Dios. Usted ha oído eso, ¿verdad? Sencillo, solo pregunte con un estudiante de secundaria en la universidad y ahí no le van a hablar de Dios. ¿Por qué? Porque la ciencia por naturaleza tiene que ser atea. Se lo repito,
Por naturaleza la ciencia tiene que ser atea. ¿Por qué? Porque ningún científico le va a decir, si Dios quiere no va a llover. No le puede decir eso. Si Dios quiere va a salir bien la operación. No puede decir eso. Si Dios quiere este caso lo apruebe el juez. No. La ciencia tiene que hablar desde lo secular, desde las evidencias, desde las pruebas materiales. Por eso dice que nosotros andamos por fe y no por vista. La ciencia anda por vista y no por fe. ¿Entendió eso, hermano? Por eso es que el mundo se va preparando sin darnos cuenta. La ciencia va preparando al mundo para que ya no siga creyendo en Dios. Esa es la meta de la ciencia. Ahora, no estamos hablando que no hay que estudiar. Por eso, como creyente en Dios, vamos a usar la ciencia para la gloria de Dios. Pero estamos hablando que el mundo que no conoce a Dios va a ser influenciado por el espíritu del anticristo. Y cuando estudie la ciencia, en vez de reconocer y darle gloria a Dios, va a decir que Dios ya no es verdad, no existe. Como decía aquella película muy famosa que salió hace poco, Dios está muerto, decían ellos. Gloria al Señor. Mire, vamos a leer Daniel entonces para recordar la profecía de Daniel. Daniel 12, verso 4. Daniel 12, verse 4. Daniel 12, 4. Es lo que hemos vivido en los últimos años. Un incremento increíble de la ciencia, hermano. Espectacular. Que ahora pues hacen turismo para ir al espacio, ¿verdad que sí? ¿Cuándo íbamos a ver eso en nuestros tiempos? Hace 40, 50 años. Con costo se logró llegar a la luna y fue un hito histórico. Ahora los millonarios se dan el lujo de que comienzan a hacer los viajes turísticos al espacio. Y ya no digamos en todas las áreas del conocimiento. Mire lo que dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, hermano, llegamos a un tiempo en que la ciencia tendrá tanto conocimiento, tanto poder, que es fácil que un científico que puede manipular hasta los genes, hasta el ADN, que puede manipular la vida, que puede manipular, hermanos, los medios tecnológicos de una manera impresionante, puede llegar a decir, esto lo hago yo. ¿Dónde está Dios aquí? Soy yo el que hago todo esto. Entonces es más fácil que esta persona sea influenciada por el espíritu del anticristo. Mire lo que vamos a encontrar aquí, hermanos, como el antiteísmo global va a entrar al mundo de tal manera que el mundo entero llegará a desconocer a Dios. Y ya lo estamos viviendo. Esto creo que también lo dijo Isaías. Vamos a ir al profeta Isaías. Isaías 31, verso 1. El primer renglón del verso 1 y la primera parte del verso 3 voy a leer. Verso 1, verso 3. Verse 1, verse 3. Ahí tenemos dos presentaciones de cómo será realmente la generación del último tiempo en cuanto a Dios. Verdaderamente ya no recurrirán a Dios. Como mucha gente ya no piensa en Dios. Si quisieran a Dios, hermano, estarían adorándole, aunque sea una vez a la semana. Pero a la gente ya no le interesa lo de Dios. Es lo último que puede pensar. Y llegará el momento de tanta vida material que Dios ya saldrá de su lista de prioridades. Mire lo que dice Dios a través del profeta Isaías, pero con una palabra de advertencia para esta generación atea. Y dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. En aquel tiempo, pues esas eran las ayudas. Egipto una potencia, las armas que tenía en ese momento eran los jinetes acorazados. Entonces, muchos del pueblo de Dios comenzaron a sentir que Dios no estaba ya con ellos. Entonces buscaban la ayuda de los hombres. Es lo que está haciendo la humanidad hoy. Entonces la humanidad no va a recurrir a Dios, ya no va a creer en ninguna oración. Simplemente querrá la ayuda de los hombres, de los poderosos, de los científicos. Y se olvidarán de Dios. Pero ¿qué dice el verso 3? La primera parte. Hay una verdad que usted debe recordar. Por eso solo a Dios debe recurrir. Y aprovechar la ciencia, pero con la ayuda y en el nombre del Señor Jesucristo. Verso 3 dice, y los egipcios hombres son y no Dios. Y sus caballos carne y no espíritu.
Dios diría hoy en este tiempo: la tecnología es materia, la ciencia es materia, estas cosas son pasajeras, no son Dios. Solo hay un Dios al que debemos adorar, creer y rendir nuestra vida. Gloria al Señor. Cualquier científico poderoso que se levante y hable ahí, usted recuerde, son hombres y no son Dios. Pero el mundo que no tiene su fe ni mi fe va a decir: ah, sí, es verdad. Mira, lo dice un científico. Y si lo dice es verdad. Si mañana sale diciendo no hay Dios, entonces el mundo dice: ya descubrieron que no hay Dios. Que nada más son emociones. Y le va a dar una buena teoría, ¿no? Neurobiológica que se mueve ahí, que te hace creer, que te hace sentir. Oh, wow, mira, ya explicaron bien. Ah, pues eso no es cierto. Pero se está preparando el antiteísmo global. El mundo, para llegar al anticristo, ya no debe creer en Dios. ¿Me está entendiendo esto, hermano? Porque entonces esta es la manera en que el mundo podrá adorar a un hombre que estará allí. Porque el anticristo será un hombre, un personaje de carne y hueso. Entonces va a ser más fácil que el mundo adore a un hombre que a Dios. Como dice Romanos, adorarán a las criaturas en vez de al Creador. La fe, hermano, va a ir quedando relegada con esta estrategia del antiteísmo global. Y mire cómo la humanidad se ha venido preparando. Históricamente, lo primero que vino en la historia humana, usted puede leer en el siglo XVII, XVIII, algo que se llamó el racionalismo. Otros le llaman el siglo de la ilustración. Es cuando el ser humano comenzó a inventar la máquina, comenzó a inventar el racionalismo. Todo comenzó a ponerse en duda. Las verdades sobre Dios se comenzó a cuestionar, porque ya el hombre comenzaba a tomar control. Podía manejar los cultivos, la cosecha, la enfermedad, ya podía controlar los problemas atmosféricos. Entonces ya eso le daba el racionalismo. Es decir, todo se explica por la razón. Hay gente que te dice: si esto no me lo explican por la razón, yo no lo creo. Tengo que entenderlo por lógica. La fe no se entiende por la lógica, que quede claro. La fe es superior a esto que tenemos aquí. Es superior la fe. Entonces el racionalismo preparó la siguiente etapa. La siguiente etapa que vino sobre la humanidad se llama el secularismo. ¿Qué cosa es el secularismo? El secularismo es que como ya podemos controlar las necesidades humanas, entonces ya no necesitamos de Dios. El secularismo es el abandono completamente de lo religioso, de la piedad, porque el ser humano es suficiente a sí mismo. El secularismo. Es terrible las noticias de la religión y las iglesias en Europa. Se vendieron los templos, la mayoría de los tiempos se están vendiendo las iglesias porque ya la gente ya no quiere creer en Dios y ir a adorarlo. El secularismo es una influencia del espíritu, el anticristo. A él le interesa que la gente no cree en Dios ni vaya a buscar a Dios, porque entonces están preparados para adorar a la bestia. Pero llegamos a una última etapa. La ciencia promovió el racionalismo llevó al secularismo, y el secularismo nos está llevando en este último tiempo a otra gran rama del efecto que se llama el humanismo. ¿Qué cosa es el humanismo? El humanismo es que usted, no Dios, es lo más importante. Ese es el humanismo. El humanismo es que entonces el ser humano comienza a creer: yo soy la razón de todo, yo soy lo más importante, no necesito un Dios para tener una vida, para planear una vida. El humanismo, entonces, el hombre es el centro y Dios ya queda desplazado. Mire cómo está preparándose entonces. Si usted solamente da su vuelta alrededor, incluso en su familia, en la comunidad, en la sociedad, las noticias, esto es lo que estamos viviendo. Racionalismo, secularismo, humanismo es lo que está prevaleciendo hoy en día. Eso significa que el anticristo está a las puertas. Y si el anticristo está a las puertas, más cerca está la venida de Jesucristo entonces, porque Cristo vendrá antes que venga el anticristo. Oh, gloria al Señor. Las condiciones están preparadas para que venga este gran personaje. Políticamente, religiosamente, de manera científicamente, se está preparando todo. Y voy a un quinto punto de lo que se está preparando a nivel mundial, a nivel global. El espíritu del anticristo también unificará otra área muy importante de la vida, y es el tema del mercado global. La economía mundial, ahí está trabajando también. Porque esta parte es importante, porque toca el dinero,
toca los bienes, toca el comercio. Y si la humanidad se está uniendo políticamente, religiosamente, se está uniendo científicamente, también se tendrá que unir económicamente. Y esto es algo interesante, hermano. Uno de los signos, podemos decir, más destacados para la venida de Cristo. Uno de los signos más destacados para la venida de Cristo, anote por ahí si está anotando, se va a llamar el consumismo. ¿Cómo se llama? ¿Usted sabe lo que es el consumismo? La gente quiere y quiere más cada día. Pero no de Dios, cosas materiales. Esa es una influencia del espíritu del anticristo. Que Dios nos libre a nosotros de estar cayendo en el consumismo, hermano. Que lo más importante es tener y tener. Querer cosas. Jesús lo dijo claramente. Advertencia: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿De qué le sirve al hombre que gane todo el mundo, pero pierda su alma? Esta es la verdad que debemos predicar. Que el anticristo te está diciendo: no importa Dios, no importa la iglesia, lo que importa es tu familia, tu dinero, tu trabajo. Mentira del infierno, porque Él quiere que te quedes. Cuando Cristo venga, no vas a poder irte con el Señor. El consumismo entonces nos está aprisionando, porque el espíritu del anticristo está llevando al mundo hacia únicamente desear las cosas materiales. Mire lo que el Señor advirtió en Lucas 17:28. Jesús dijo que iba a pasar en los últimos días antes de que Él apareciera. Luke 17, verso 28. Verse 28. Dice Lucas 17:28. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Jesús está comparando, y mire qué interesante, Jesús no nos deja perdidos, nos da señales que va a pasar antes de que Cristo venga. Y una de las maneras de ejemplificarlo es que los días antes de la venida de Cristo serán como los días de Lot. Y ahí lo dice. ¿Qué sucedía en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Esto lo estamos viendo, hermanos, ¿sí o no? Construcciones por todos lados, compra, venta, los negocios. Ahora, no siempre estamos advirtiendo, no estamos hablando que usted no haga negocio, pero lo hace confiando en que Dios está con usted. Esta generación no le importa a Dios, le importa el dinero, el símbolo de dólar, nada más le interesa. Por eso es que dice que lo que le interesa es su business, su negocio, comprar, vender, comer, beber, divertirse, todo para su Dios. Dice la Biblia que su Dios se vuelve su propio vientre. Entonces vivimos en una humanidad consumista, una humanidad, hermanos, que lo que le interesa es la venta. Entonces Satanás, que conoce y está preparando esto, comenzó a promover algo en la humanidad que se conoce como la integración económica internacional. Así como se han unido en la política, en la religión, ¿verdad?, en la ciencia, también en la economía están todos los movimientos de unificación. Y muchos estarán ya relacionados con estos tratados de libre comercio. Bloques económicos por regiones, regionalismo se le llama. Por ejemplo, la primera que comenzó eso en el siglo pasado fue la Unión Europea. Unión Europea, mercado común europeo. ¿Por qué es importante para el mundo sin Dios? ¿Por qué es importante para ellos la unión económica? Es sencillo. El mundo económicamente unificado tendrá que poner en común acuerdo todas sus políticas fiscales y económicas, y al fin y al cabo el mundo entero tendrá que negociar que solo habrá una sola moneda mundial. Esto es lo que se va a ir preparando en el mercado común mundial. En nuestra América tenemos esto, ¿no? La experiencia del Tratado de Libre Comercio, el Mercosur en Sudamérica, ¿verdad? El CAFTA, el NAFTA, así se le llama. Son grandes bloques económicos que en el futuro ya romperán esos bloques regionales y serán globales. ¿Por qué? Porque para llegar al anticristo también se va a establecer un solo sistema económico en el tiempo del anticristo. Habrá una sola política, habrá una sola religión,
Habrá una sola ciencia y habrá una sola economía. Dele la gloria a Dios porque esto se está cumpliendo ya. Si le cree a Dios, hay que gozarse porque los tiempos ya se están cumpliendo. Gloria al Señor. La sustitución entonces de las barreras económicas para la llegada del anticristo. Usted puede leer lo que dice Apocalipsis 13:17. Todo lo que se está preparando ya se ve ahí hecho realidad en Apocalipsis 13:17. Revelation 13 verse 17. Apocalipsis 13:17. ¿Qué es lo que va a suceder? Creo que la mayoría estamos familiarizados con ese versículo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder? Ya se está preparando el mundo para llegar a este punto. ¿Qué dice? Y que ninguno, hermano, no dice alguno, ninguno pudiese, ¿qué cosa? Comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces el anticristo tendrá su propia moneda, llamémosle así en este momento, será su marca. La manera de transar, de vender será, a ver, enséñame la marca, ok, te vendo esa casa. Necesita el mundo llegar a una sola unidad económica porque esto le facilitará al anticristo establecer su plan de globalización total, política, religiosa, científica y económica. Y ya está preparado, ya está en acción y solamente lo detiene la iglesia y el Espíritu Santo que pronto se irá de esta tierra. Gloria al Señor, bendito su nombre. Oh, gloria a Dios. El mundo está preparándose para la llegada del anticristo. Nosotros nos preparamos para la llegada de Jesucristo. Y por eso no es en vano que usted esté aquí esta mañana. No es de balde que usted se despierte y hable de esta palabra a otros también. Voy a terminar con un versículo, hermano. En Apocalipsis 17:17. Todo lo que hemos hablado, eso está en los planes de Dios. Todo lo que esté pasando y sucediendo, no se asuste, porque ya Dios lo había establecido. Porque es necesario que esto acontezca, porque es necesario que Cristo venga también. Y por eso podemos resumir todo lo que hemos dicho en Apocalipsis 17:17, Revelation 17:17, 17:17 de Apocalipsis. Oiga esta palabra, hermano. Todo lo que los hombres están pensando en la política, en la economía, en la ciencia, en la religión. Mire cómo dice la palabra. Porque Dios, si usted quiere lo lee conmigo. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Cristo viene. ¿Cuántos dicen Cristo viene? No los oigo. ¿Quién dice Cristo viene? Dios ha dispuesto que los hombres se pongan de acuerdo. Así que usted no se alegre, no se deje engañar, que diga, qué bonito, ya se está uniendo el mundo. Políticamente ya se está poniendo de acuerdo, religiosamente, qué bueno, económicamente, esta es plataforma para la llegada del anticristo y que se cumplan las palabras de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tiene que hacer usted y yo? ¿Qué le dice el Espíritu en esta mañana? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Yo le diría a usted esta mañana, ya no siga perdiendo el tiempo. Busque a Dios de verdad. Ahora hay oportunidad. Póngase de pie esta mañana, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Esperamos que esta palabra te haya hablado donde sea que te encuentres hoy. Como siempre, no dudes en comunicarte con nosotros en nuestra página de Facebook o en persona si necesitas oración o ayuda. Que Dios te bendiga.